¿Se vale equivocarse? Esta es una pregunta que entenderás mejor la respuesta al final del video. Hoy hablaremos sobre los errores, cómo lo instrumentaliza la pareja tóxica, la progresía y cómo los deberíamos afrontar las personas normales de una forma funcional. Pregunta, ¿ha de ser la perfección tu objetivo? No. Y debes entender también que la perfección no es un estado, es una búsqueda y es subjetiva moralmente hablando. Esta gana objetividad cuando tiende más a la ética y para eso hay que aplicar de forma objetiva valores superiores, valores funcionales, donde es incuestionable el respeto a la vida, a la libertad, la de verdad, a la sostenibilidad y a la viabilidad de la lógica natural y de la supervivencia de todo lo creado, donde además las conquistas se logren por meritocracia. En ese sentido, te invito a hablar mejor entonces de mejora constante. Y en mejora constante, el objetivo ha de ser trabajar por metas que mejoren los indicadores de bienestar, aumentar la tendencia al éxito por meritocracia y la construcción personal y social de forma edificante, funcional. La mejora constante es entonces una tendencia. Entendámoslo mejor con un ejemplo. Catalogar una buena acción en trabajo contra la pobreza es buscar por arte de magia de un día para otro la pobreza cero. Eso es muy relativo, porque como ya lo dijimos es una tendencia. De un día para otro no va a dejar de haber pobres. La pobreza se acaba primero cuando se acabe la pereza. De hecho, debemos considerar la interpretación del término pobre. Hace algunos años, la pobreza era más de personas descalzas, analfabetas, que se alimentaban prácticamente con agua panela y eso se había con qué. ¿Hoy siguen existiendo? Posiblemente sí, pero mucho menos que antes. Y vuelvo a la parte del término. Hoy día hay personas que se catalogan pobres y yo los llamaría más clase media. Viven en zonas que ya tienen servicios públicos mínimos necesarios. Incluso hay infraestructura para atender necesidades o gustos de ocio, distracción y bienestar. Es muy sencillo. ¿Cuántos gimnasios había antes en zonas pobres? ¿Cuántos existen hoy? El número se ha incrementado. La oferta de negocios de ocio y esparcimiento también. Restaurantes, zonas de distracción, centros comerciales, acceso a viajes, ropa, educación, a medios de transporte individuales y a lujos que antes eran solo deseables. El término pobre es muy relativo y cuando lo entendemos en indicadores, hay que trabajar en la mejora de los indicadores, más que en el entendimiento de la justicia social como un cero absoluto. La perfección en asuntos tan macros como este es muy subjetiva y falsea el verdadero resultado. La mejora de indicadores de pobreza y la eficiencia en la gestión de ellos ha de ser el verdadero objetivo a evaluar. Enfoquémonos entonces en el error. El error en individuos y en sociedades funcionales suele ser casual, fortuito, y esto puede ser atribuible a error de método, por miembros, variables o recursos no aptos, por un agente corruptor infiltrado, y la solución suele pasar por ajuste de método, realimentación al no comprometido, de ser necesario sanción, y justicia necesaria al infiltrado. El error por su lado en agentes tóxicos o corruptores emocionales suele ser sistemático, es decir, tienen intención y método para lastimar, degenerar, decrecer, para luego culpar a quien realmente no tuvo la culpa, para culpar a quien no detonó la serie de sucesos problemáticos que han llevado a un desenlace no satisfactorio, perjudicial o de hecho fatal. Ese error sistemático, mejor entendible como maldad, tienen por objetivo buscar el error del individuo o la sociedad que se pretende agredir, engañar, controlar. Te acosan, te hacen bullying y cuando reaccionas, te acusarán a ti de tu reacción, no de su provocación. Incluso en esa provocación apelan a la agresividad, a la represión, a la estigmatización, a la violencia física, emocional y psicológica. También deforman verdades. Y les encanta hacer de un indicio una realidad, un chisme, una deformación. Les encanta tergiversar y exagerar. Ejemplos de la sistematicidad, del error intencional, de la maldad, del tóxico y del progre y de los corruptores ideológicos, como los progres. Generan destrucción o violencia sobre medios de bienestar individuales o colectivos. Por ejemplo, atentados contra la fuerza pública, la ciudadanía y los bienes muebles e inmuebles de uso y beneficio público. Cuando se intenta neutralizar con fuerza legítima, harán solamente una lupa en ese acontecimiento para esgrimir que los están agrediendo. Es cierto, les creen. Y tú, persona del futuro que vas a ver esto, créeme que ha sucedido bastante en estos días. Haciendo uso de esos inventos, falacias, chismes, viralidad, engañan jóvenes que aún no tienen la madurez o los medios para interpretar la realidad de los hechos como sucede. De hecho, los entrenan para que cuando sean confrontados se victimicen y no aceptarán que la agresión primaria ha salido por ellos. Hacen visibles algunas víctimas de los errores casuales del sistema para justificar los números muy superiores de sus víctimas intencionales, las cuales han sido causadas en mayor cantidad y haciendo uso de sevicia e intención. Un ejemplo muy claro son los 6.402 falsos positivos. ¿Cuántos han sido resueltos? ¿Cuántos fueron judicializados? ¿Se siguieron presentando definitivamente como un error sistemático inducido o fueron un error casual? ¿Cuántos fueron sembrados?
En cambio, ocultan cientos de miles de víctimas mortales, cientos de miles de desapariciones forzosas. Ocultan también la eliminación de esclavos, deserciones que llaman, ajusticiamiento, que también los han hecho pasar por falsos positivos. Causan falsos positivos o eliminación de líderes sociales para acusar al Estado. Cientos de miles, si no millones, de exiliados y desplazados. También quieren ocultar el sabotaje sistemático a los bienes de producción y bienestar de la nación. Vías, carreteras, transporte, medios de producción. Todo eso los han generado los agentes violentos asociados a la progresión. Una de sus prácticas favoritas es usar el error casual de las personas o el sistema, o la mala interpretación de ellos, la exageración sobre ellos para causar malestar entre tú, el sistema, el entorno o la sociedad que rodea ese sistema. Es decir, usan el chisme, la difamación y la mala interpretación para aislar al individuo o a quienes administran las políticas públicas. Hemos de entender que el error sistemático del progre, del tóxico, del corruptor ideológico, requiere trabajo espiritual, una altísima moral que oriente hacia la ética. El trabajo es fuerte. El error tradicional casual suele requerir revisión del método y mejorar niveles de conciencia, así como la evolución de la moral. Hay veces la moral recuerda que es circunstancial. El error tradicional suele requerir, básicamente, revisión del método, revisión de la moral bajo la cual se trabaja y algo de conciencia, con ese C, la percepción de la realidad. Bueno, conciencia y conciencia, con ese C y con solo C. La conciencia con ese C, la percepción de la realidad externa, y la conciencia con C, la relación con el bien a partir de la voluntad. Entonces, fácil. ¿Cómo actúan las parejas tóxicas, la progresiva y la corrupción ideológica a partir del error? Fácil. Hacen de un error casual un todo, mientras ellos viven en error sistemático y no se comprometen con la solución, más que para atender sus propios intereses y beneficios no funcionales. Generalmente, esos beneficios que buscan son acaparamiento de poder y de recursos. Además, intentarán crear una realidad paralela en la que buscarán que no salgas de ahí. Manipularán tus fuentes de información y tus emociones. Son muy chismosos y les encanta ser virales. ¿Cómo resolvemos entonces el error casual o el error sistemático? Si no eres tóxico ni progre, entiéndase una persona de bien en búsqueda de la mejora constante y que reconoce que el uso de las herramientas del maligno no son las necesarias, te recomiendo lo siguiente. No dejes que te condenen por un error casual o por una equivocación. Sigue tu camino en mejora constante. Los errores seguirán haciendo parte del camino. Lo importante es solucionar. Disfruta del camino, porque el amor, la funcionalidad, la mejora constante y la optimización de recursos traen alegrías muy interesantes. No te metas con gente tóxica. Ayúdate y ayúdalos aislando. Tú eres el premio, no el medio. A no ser que pidan ayuda sincera, y para lo cual se debe buscar apoyo. Enseña responsabilidad a tu descendencia. Enseña también meritocracia y enseña también que la patanería y los berrinches no son la forma de alcanzar objetivos, no son la forma de alcanzar metas. Si eres una persona tóxica, progre lover, corruptor ideológico, abre los ojos. La maldad, la represión, el oprobio, la estigmatización, la represión, la opresión, la violencia física o psicológica no son el camino. De hecho, son actitudes muy fascistas y diabólicas. Pide ayuda de forma honesta y déjate orientar. Habrá cosas que no te gusta escuchar, pero que encontrarás su razón de ser a medida que vas emprendiendo ese camino de mejora. Igual, si no quieres ayuda, reflexiona lo siguiente. Conecta causas y efectos, fuentes de información. Ponte tú y los tuyos en el lugar de aquello que te hacen cuestionar. Piensa en si alguien que invita al mal, a la destrucción, al caos, puede ser una buena guía moral. Reflexiona sobre eso. Para terminar, entonces, ¿la perfección ha de ser el objetivo? No, pero sí la mejora continua. ¿Se vale equivocarse? Sí, pero toma medidas. Realimenta el método. Revisa recursos. Aísla infiltrado. Generalmente son los odiadores de oficio. No olvides que la perfección es subjetiva. Por eso el verdadero objetivo es la mejora continua. Y creo que ya tendrás respuesta a la siguiente pregunta. ¿Se vale ser malo, tóxico, corruptor? No. Y menos con la disculpa del error del otro. No te dejes culpar por imperfección. No toleres la maldad ni la toxicidad. Liberarnos de la toxicidad, de la mentira, nos hará libre. Por eso debemos pensar funcional. Sea libre, piensa funcional. En el camino nos vemos.